Todas las personas tienen derecho a defenderse. Todas las personas a respetar su presunción de inocencia. Pero lo que no tienen derecho es a esparcir pues este tipo de mentiras, de bulos, de desinformación para tratar de hacer daño a otras personas. ¿Esto es estrategia de defensa, usted cree? No lo sé. No tengo esa valoración. Lo que digo es que, en fin, que no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje ni amenaza. Hablando de chantaje, es el de la cloaca. Por cierto, todo el mundo tiene derecho a defenderse, menos el novio de Isabel Díaz Ayuso, que hay que filtrarle todo para machacarla a ella. Son las tesis de Pedro Sánchez. ¿A qué se estaba refiriendo Sánchez? Este hombre que va de víctima, el autor de la cloaca, el autor de las filtraciones, el autor de vamos a aplastar a la UCO, el autor de vamos a machacar a los jueces. Este señor se está refiriendo a los mensajes que están lanzando Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos. ¿Qué es lo que le pasa ahora? Pues que como tiene, lo consideraron una virtud, es evidentemente un vicio, pero además lo tiene en escala mayúscula, que es la soberbia y la chulería, pues está despreciando y ha dejado que Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos acaben en prisión. Y ahora empieza a tener un poquito de miedo. ¿A qué? A lo que están diciendo. ¿Y qué están diciendo los dos? Pues lo que están diciendo básicamente es que su mujer estaba metida de hoz y coz en el rescate de Europa. Peca, yo simplemente lanzo una pregunta. Raúl Vilas, Carmelo Jordá, bienvenidos. Hola, Carlos. ¿Puede estar ella metida sola en el rescate de Air Europa? Porque que yo sepa ya no es presidenta. O sea, este error lo comete Pachi López, pero pocos más. Tenía que tener la anuencia de su marido sí o sí para poder sacar adelante este rescate. Claro, su papel en el rescate de Air Europa es en tanto ser mujer del presidente del gobierno. Como claro. Su papel en todo lo demás. Si Pedro Sánchez no fuese presidente del gobierno, como presidenta de Guacalúa o del Centro de África o tal, no hubiese tenido nada que decir en el rescate de Europa. Pero vamos, es que este señor que dice que no acepta chantajes cuando todo su poder se basa en pagar los chantajes. Vamos a ver, que compró la investidura a cambio de perdonarle el delito a 7 delincuentes que le están chantajeando permanentemente, y ha ido precisamente a esas radios catalanas, que era Bracuno, y a la Televisión Española de Cataluña, para arrastrarse todavía más ante los que les están planteando un chantaje. Y otra cosa que dice ¿cómo que Koldo y Ábalos no tienen derecho? Koldo y Ábalos tendrán el derecho que les ampare la ley. Quiero decir, él no es para decir quién tiene derecho, no. Si vulneran la ley con sus acusaciones, pues que vayan a los tribunales y les presenten una demanda por difamación o por calumnias, porque no lo hacen. A lo mejor porque temen que se abra otra nueva vía de investigación. Y la presunción de inocencia, ¿en qué se está vulnerando la presunción de inocencia de Pedro Sánchez? De hecho, Pedro Sánchez se lo hizo al juez Peinado y se lo hizo sin tener ni maldita razón, hasta el punto de que por unanimidad el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le tumbó la querella que le había presentado el juez Peinado. O sea, que este señor ya conoce el camino de los tribunales y de ir contra determinadas personas, que lo haga con Ábalos y lo haga con Koldo. Claro. Mira que lo tiene fácil. Vamos a escuchar, ahora te doy la palabra, Carmelo, pero vamos a escuchar a qué se refiere, qué es lo que le produce miedo. Escuchen a Ábalos. ¿Y Begoña Gómez gestionó la ayuda? Yo no lo sé, lo que sí que sé es que Javier Hidalgo sí que me lo dijo. Y sí que es verdad que pues habían conocido a la esposa del presidente en un viaje fuera, se habían llevado bien, en fin, tenía acceso y tenía capacidad, imagino que lo haría. Esto es lo que le preocupa. Declaraciones de José Luis Ábalos, a OK Diario, escuchaban a Eduardo Inda, ¿y qué es lo que están diciendo? Que el rescate estaba manoseado. ¿Por quién? Por Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno. ¿Y cómo podía manosearlo solo ella? De ninguna manera. Porque ella tendría que ir a alguien para que el rescate se aprobara, ¿no? ¿A quién puede ser? Hombre, va a ser, que digo yo, ¿no? Que a Pedro Sánchez. Bien, vamos a escuchar a Koldo García Izaguirre porque directamente cuantifica cuánto se podría haber llevado, por lo menos en una primera fase. Hago esta puntualización porque es que en declaraciones posteriores ha hablado de otros pagos adicionales, de 200.000 euros, pero el mollar, el troncal, supuestamente 1 millón para Begoña Gómez. Los Hidalgo comentaron, y eso fue delante mía, que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña. Empezaron hablando, creo que, si no me equivoco mal, de 100 o 200.000 euros, hasta decir 1 millón. 1 millón, hasta decir 1 millón. Y dice, el buen trato, Carmelo, ¿qué es el buen trato en un rescate? Que te reciben con educación
O que te facilitan que cobres. En este caso, por ejemplo, podemos decir que el buen trato fue la velocidad, porque fue el rescate, ese rescate iba en avión totalmente. Yo diría que todo, ¿eh? Es decir, aparte, y el rescate en concreto. Hay La, una cosa... la cifra empezó en 400 millones y salió en 475 millones, mientras no dejaban de bajar los activos que respaldaban eso, porque era un préstamo. Por tanto, tenía que haber activos que lo respaldasen. De una empresa que necesitaba ser rescatada justo después de repartir beneficios, que no se nos olvide. Y justo después de otra ayuda de Nadia Calviño de 141 millones. Vamos, que es que buen trato no, ejemplar trato. Sí. Si todas las empresas estuviesen así de bien tratadas en España, vamos, tendríamos todas las multinacionales del mundo. Lo mejor es que ahora la versión de Air Europa es maravillosa. Dice, pero si hemos devuelto el dinero. Claro, no me extraña. O sea, con tanta ayuda salieron de todos los problemas. Hay en la frase que hemos visto antes de Pedro Sánchez, hay una cosa que a mí me parece clave, ¿no? Que dice que no van a aceptar chantajes. A ver, los chantajes los sufre aquel que tiene o que ha dado un motivo por el que puede ser chantajeado. Es decir, a mí no me chantajea nadie porque yo soy un panoli y no tengo ningún secreto ni nada. Exactamente eso le ha contestado Ábalos. Pero es le que ha dicho, verdad. si chantajeamos es porque podemos. Es que es verdad. Es que decir, si hay posibilidades de chantaje es porque hay razones que en este caso, o sea, digamos, nosotros no sabemos exactamente cuáles son, pero parece ser que el señor Ábalos sí, para que haya un compromiso, haya ahí un tipo de información que, de ser revelada, perjudicaría tanto al gobierno que estos la utilizan como herramienta de defensa. Es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Los primeros avisos, oye, que tengo esto, oye, que cuidado que la cifra es tanto. Es decir, hasta ahora está claro que es una estrategia de defensa en la que no se quiere pasar a mayores, ¿no? Es decir, la que se está, pues eso, transmitiendo la información que está ahí o que puede estar ahí para ver si hay alguna respuesta. Pero oye, es eso, lo decía antes Raúl, precisamente este gobierno sabe mucho de chantajes porque lleva años pagándolos, porque está en la Moncloa. Y lanzándolos, anda que no los lanza. En virtud de pagar un chantaje, que es, entre otras cosas, la amnistía de unos delincuentes. Pues sí que aceptas chantajes, y si esto es un chantaje es porque hay un motivo para ser chantajeado, así que cuidado. El hijo de Ábalos, Víctor Ábalos, que por cierto no está imputado, pero aparece por todas partes en los informes de la UCO, también ha abierto la boca y ha ido exactamente en la misma dirección. O sea que, no sé, según Sánchez también será un chantajista, escuchen. José Luis Ábalos fue o bien ninguneado o presionado por Zapatero para el rescate de Plus Ultra y por el entorno del propio presidente del gobierno, podemos inferir que de su propia esposa, para que se le rescatara a Europa. Ambas. Ha estado presionado. Ambas. Ha estado presionado y sí, confirmando que efectivamente hubo manoseo del rescate. Repito, esta persona no está imputada. En el caso de las otras dos personas, de Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos, pues Pedro Sánchez, Raúl, lo mismo podía esgrimir y decir, claro, como están ya en prisión, les importa ya menos, como pueden mentir porque están imputados, este señor no está imputado. Por tanto, este señor no se puede agarrar a nada. Y aquí estamos todos esperando, oiga, Pedro Sánchez, póngale una querella. ¿Por qué no se la pone? Porque a lo mejor le sacan los chats, porque a lo mejor le sacan audios. A mí la información que me llega, yo no sé si Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos van a pactar con la Fiscalía Anticorrupción, pero la información que me llega es que sí tienen pruebas, en concreto grabaciones, sí que me llega, de determinadas conversaciones donde se habló del rescate. No sé si están dispuestos a ponerlas en circulación, no sé, eso ya es cosa suya. Ahora, que sí que debe haber pruebas de estas cuestiones que están diciendo, de lo de Begoña Gómez y la mediación en Europa, a mí me llega que sí. Es que además de que las puedan tener, es que ya existen indicios por todos los lados. Por todos lados. Tú mismo has publicado bastantes noticias. Unas cuantas, y, sí. Entonces, pues además todo el mundo se queda con lo que dice Koldo, por ejemplo, con el 1.000.000 de euros. Pero al margen de que se haya pagado 1.000.000 de euros o lo que sea, o incluso nada, solo el hecho de que el CEO de Air Europa hable del buen trato de Begoña Gómez quiere decir que Begoña Gómez se ha implicado en el rescate. Y como decíamos antes, Javier Hidalgo no contacta con Begoña Gómez porque sea experta en responsabilidad social corporativa o porque vaya a llenar la España vaciada de proyectos, tal, porque es la mujer del presidente del gobierno. Entonces es el buen trato de la mujer del presidente del gobierno. Que le hayan pagado o no, pues habrá que demostrarlo, pero incluso aunque no hubiese cobrado, es un escándalo. Vamos a ver, vamos a recopilar, decía Raúl, y es verdad, es decir, más allá de lo que estamos escuchando ahora,
que realmente lo que les estamos escuchando a Koldo y Ábalos lo que hace es confirmar esto. Pero más allá de esas declaraciones, de esas testificales, les podríamos llamar así, lo cierto es que la UCO tiene certificado y comprobado infinidad de indicios que apuntan a que, evidentemente, hubo un manoseo del rescate de Europa por parte, yo ni tan siquiera diría solo de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez, porque habrá gente que diga, hombre, si el presidente del gobierno da el rescate podrá hacer lo que quiera. No, esto es un Estado de Derecho. No puedes repartir un dinero que no es tuyo. Ese dinero es nuestro, es de los contribuyentes y no se puede violar el procedimiento administrativo como te dé la gana, porque si no, estaríamos en lo que estamos viendo, en una sensación de excepcionalidad, como decía Ángel Víctor Torres. Tú sí, tú no. ¿Por qué? Pues se pueden imaginar por qué. Vamos con los datos que tiene totalmente certificados ya la UCO. Reuniones de Begoña Gómez y Javier Hidalgo, en concreto 2 en sede de Globalia. Allá se desplazó. Por cierto, un pequeño detalle. Cuando la mujer del presidente se desplaza, va con el séquito de seguridad presidencial. El primero al que avisan y al que informan es al presidente del gobierno. Ergo, de esas visitas tenía conocimiento y tenía información plena Pedro Sánchez. Bueno, pues 2 reuniones. Pero cuidado, y de Sánchez con Ábalos y de todos ellos con Calviño, que era la supuesta responsable del dinero. Bien, ¿cuándo hubo la mayor concentración de reuniones? El 16 de julio de 2020. ¿Saben lo llamativo de esta fecha? Que no estaba solicitado el rescate. Era prácticamente un mes antes. ¿Y qué ocurrió aquí? Primera hora de la mañana, Begoña Gómez con Javier Hidalgo. Primera hora de la mañana. Siguiente reunión el mismo día. Se va Javier Hidalgo con Víctor de Aldama y José Luis Ábalos a otra reunión. Sale de ahí José Luis Ábalos y cierran el día con la reunión Ábalos, Sánchez y Nadia Calviño. ¿De qué se habló? Sabemos que se habló del rescate, básicamente porque en los chats posteriores José Luis Ábalos, al día siguiente, el 17 de julio, intercambia mensajes con Koldo y con Víctor de Aldama y les dice, el 17, me ha llamado el presidente del gobierno para explicarme cómo va el tema de Air Europa. Es decir, está totalmente cotejado y comprobado que este 16 de julio hubo reuniones de Begoña Gómez con Javier Hidalgo y después se lanzó toda la maquinaria ministerial. ¿Qué pintaba ahí Begoña Gómez? Lo obvio, ¿verdad? Bien, atención a la llamada de Hidalgo, Javier Hidalgo, a Begoña Gómez. Saltamos poquito más, o sea, era el mismo verano, plim, 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 pasa el mes de agosto y el 3 de septiembre hay una llamada de Javier Hidalgo a Begoña Gómez. ¿Quién la narra? Víctor Aldama. Y es la famosa frase en la que Víctor Aldama dice, está muy nervioso, Javier Hidalgo va a hacer cualquier cosa, va a llamar a Begoña Gómez. Esa llamada se habría producido el 3 de septiembre. ¿Qué es lo que quería? Lo dicen en el chat, desbloquear el cobro del dinero. Desbloquear el cobro del dinero. Aquí ya había sido solicitado el rescate, pero no había sido aprobado por Consejo de Ministros. Entonces, ¿por qué había que desbloquear el dinero si no estaba aprobado? Venga, sigamos. Cuidado con esta historia. Pago de Guacalúa, es una sociedad que forma parte del grupo Air Europa de Globalia, pago de Guacalúa al Africa Center de Begoña Gómez. Antes de todo esto, se había fraguado ya una relación. ¿De Begoña Gómez con Guacalúa y con Javier Hidalgo? Obvio. Hasta el punto de que Guacalúa, que es una sociedad creada en el grupo de Javier Hidalgo, estaba asumiendo gastos de los que tenía Begoña Gómez en el Africa Center, porque Begoña Gómez también había sido enchufada en el Africa Center. ¿Qué pinta Guacalúa entrando a asumir pagos del Africa Center? Pues que tenían ya una relación y tenían una alianza, obviamente. Venga, sigamos. Reuniones de Begoña Gómez con Hidalgo en San Petersburgo. En septiembre de 2019, antes de todo esto que estamos viendo, la relación de Begoña Gómez con Javier Hidalgo llega a tal punto, por cierto, y de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, llega a tal punto que directamente la Organización Mundial de Turismo le invita a Begoña Gómez a San Petersburgo, a la Asamblea Internacional de Turismo, donde está Javier Hidalgo y donde allí, bueno, pues hablarían de lo que ellos sepan. Pero allí estaba Víctor Aldama también, hay determinados momentos en los que se habla lógicamente de negocios y una semana después de esto es casualmente cuando se le pone a la trama a un topo de la Guardia Civil para que les informe de los movimientos de la UCO y de la justicia, una semana después de este encuentro, el comandante Villalba. Sigamos, permanencia en el Consejo de Ministros de Sánchez. Después de todo este merengue que les hemos contado, que evidentemente certifica que había una vinculación entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez, ¿qué ocurre? Que violando la ley de conflicto de intereses, Pedro Sánchez se planta en el Consejo de Ministros, noviembre ya del año 20, y ahí sí se aprueba definitivamente el rescate. ¿Saben lo que dice la ley de conflicto de intereses? Que Pedro Sánchez no podía estar allí, y estuvo, y fue decisivo, y ordenó el pago del rescate. ¿Por qué no podía estar? Porque su mujer, y así lo dice expresamente la ley de conflicto de intereses, su cónyuge tenía una vinculación con la empresa beneficiada. ¿Estuvo? Claro que estuvo, hemos publicado hasta las actas del Consejo de Ministros. Casa de Villaparra para Ábalos, siguiente prueba que tiene
totalmente confirmada la UCO. De hecho, ha formado parte del auto de procesamiento de juicio oral para José Luis Ábalos. Esta casa se le paga a José Luis Ábalos, son unas vacaciones en Marbella, un chalet, por cierto, como era para Ábalos, pegado a un puticlub. Es que cada uno es como es. Bien, la casa de Villaparra se le paga y la UCO ha certificado que se le pagó porque hay unos chats, y lo dice Víctor Aldama, por las molestias ocasionadas en el rescate de Europa. ¿Cómo que las molestias ocasionadas? ¿Cómo que se le paga una casa? ¿Cómo que se le paga una casa de forma oculta? ¿Pero qué es esto? En mi pueblo a esto le llamamos cohecho. Bien, pues si se pagó por las molestias ocasionadas en el rescate de Europa, algo tendría que ver a Europa, ¿no? Venga, siguiente prueba y cuidado, ahora aparecen ya estas testificales de posibles pagos a Begoña Gómez. Pero como decía Raúl, de aquí, hacia arriba, todo está ya certificado. Hombre, no tiene nada de extraño que si Begoña Gómez estaba metida de hocicoz, pues lógicamente al final tiene toda la credibilidad, como está diciendo Coldo García Izaguirre, como está diciendo Ábalos, que Begoña Gómez cobrara. Creo que nos está escuchando ya Pedro Muñoz Abrines. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar con vosotros, Carlos. Nada, un placer, Pedro. No sé si has podido escuchar la enumeración de pruebas que tiene certificadas la UCO. Claro, de pronto aparecen estas declaraciones de Coldo y Ábalos y tenemos que escuchar a Pedro Sánchez diciendo no, es que me están chantajeando. Pues perdone, pero confirma todo lo que ya tenía investigado la UCO. Efectivamente. Bueno, en primer lugar hay que decir que Pedro Sánchez intenta aparecer como alguien que desconoce absolutamente todo lo que está pasando, ¿no? Se hace nuevo, todo es mentira, todo es un intento de chantaje, pero de esto hay que decir varias cosas. En primer lugar, Pedro Sánchez no tiene ninguna credibilidad. Hemos visto a lo largo de su mandato y especialmente con todos los escándalos que han salido que miente, oculta, no le constan las cosas, pero en realidad todos sabemos que sí lo sabían, ¿no? Y tenemos que recordar, por ejemplo, cuando dijo aquello de Aldama de esto es una inventada, ¿no? Bueno, pues ahora está en la misma estrategia. En segundo lugar, si es un chantaje, ¿sobre qué le están chantajeando? ¿Con qué cosas? Porque evidentemente solo alguien puede chantajear cuando tiene algo que puede recriminarle o que puede ser negativo para otra persona. Y en tercer lugar, yo no sé exactamente qué es lo que hay detrás exactamente, porque eso hay que investigarlo y esperemos que la justicia termine de dar los pasos definitivos que hasta ahora han estado parando en las investigaciones iniciadas en su momento por el juez Peinado, pero es evidente que tiene mucha verosimilitud. ¿Por qué? Porque como tú has indicado, hay una relación de indicios, de pruebas, de mensajes, etcétera, que demuestran que había una conexión, que había una relación y que hubo conexiones y que hubo indicios de influencia. Es decir, cuando se intercambia Aldama y Coldo un mensaje en el que dice que Hidalgo está muy nervioso y que por el rescate y que ha llamado o va a llamar a Begoña, eso se hace en un momento en el que nadie necesitaba chantajear a nadie. Pero es un mensaje Pedro, espontáneo. Fíjate, yo, sobre todo, Pedro, vamos a ver, tú eres abogado y tú sabes de qué va esta historia del cumplimiento de la ley, de los procedimientos, del procedimiento administrativo. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención en la izquierda que dicen, bueno, Aerolíneas ha rescatado todos los países en época de COVID. Las aerolíneas son estratégicas. Oiga, que me da olímpicamente lo mismo. O sea, la cuestión es que hay unas leyes que hay que respetar. Y en el procedimiento administrativo me parece una auténtica obscenidad y me parece un insulto a la inteligencia que ahora nos pretendan convencer de que caben las llamadas a la mujer del presidente, vámonos a San Petersburgo, monto una sociedad, esa sociedad te paga a ti, para el otro una casa en Villaparra por las molestias. ¿Pero qué es esto? Esto se llama mafia. Esto no se llama procedimiento administrativo. Hombre, claro, vamos a ver, es que uno puede discutir si el rescate era necesario o no, que probablemente lo era, pero la cuestión es el procedimiento, que en una democracia es muy importante. Las formas, el derecho administrativo está para algo y por lo tanto no vale cualquier forma. No vale que uno inicie un expediente porque hay influencias de terceras personas que son las que estimulan a la administración, con independencia de que el objeto final fuese legal, el procedimiento lo puede invalidar si tú te sales de la ley. Y sobre todo si ha habido un posible tráfico de influencias. En segundo lugar, hay que poner en cuestión la cantidad que se dio. Exacto. Porque las cantidades no se corresponden con las solicitadas y a lo mejor tampoco se corresponden con lo que merecía Air Europa teniendo en cuenta su circunstancia económica. Pensemos por qué Nadia Calviño se quitó de en medio en el último rescate, en el último préstamo de los 475 millones de euros, cuando conoce que al parecer están repartiendo dividendos y por lo tanto esa parte habría que analizarla también. Y evidentemente los plazos, es decir, este es un rescate que es absolutamente excepcional porque se resuelve en un plazo muy corto de tiempo, sobre todo si lo comparas
con las decenas y decenas de empresas que lo estaban pasando igual de mal o incluso peor y que necesitaban también esa ayuda, ¿no? Por lo tanto, sí que se ve una circunstancia excepcional, como por ejemplo decía Ángel Víctor Torres con las mascarillas, cuando un funcionario, de acuerdo al informe de la UCO, dijo que la compra de las mascarillas la sacaron fuera del circuito porque había una funcionaria que no lo veía claro, ¿no? Entonces, cuando tú estableces un procedimiento excepcional, pues lógicamente puedes incurrir en un delito muy grave. Y además Pedro, en sí. este caso... Y en este caso tiene credibilidad que haya habido posible influencia y alguna intervención de Begoña Gómez, porque ya hemos visto a lo largo de su trayectoria que ha generado unos hábitos o una especie de patrón. Es decir, lo vimos también, por ejemplo, con Barrabés. Es decir, Barrabés le ayuda a ella y ella manda cartas de recomendación para que se contrate en Red.es a las empresas de este señor. Con la cátedra de la Universidad Complutense, cómo utilizó supuestamente su posición de influencia por ser la presidenta del gobierno para recibir ciertos patrocinios, ¿no? Está, Por lo tanto, Pedro, que está clarísimo. Si es que ni el cuánto, que pasó de 400 a 475 millones mientras no dejaban de bajar los bienes que tenían que dar garantía a la devolución, ni el cuándo, que fue aceleradísimo, ni el cómo, ahí metía a mano toda persona de cargo político, eso no es un procedimiento administrativo, ni el quién, que pinta ahí la mujer del presidente del gobierno. Pedro, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Carlos. Adiós. Bueno, pues vamos a pasar de lo obvio, que son las acusaciones de corrupción, que claro, ¿está tan nervioso Pedro Sánchez porque es a Begoña Gómez? Yo estoy convencido de que porque si vas a Begoña Gómez no podía autorizar un rescate, es decir, hay que saltar a él. Pero bueno, vamos a aparcar esto y vamos a ir con el tema de si cae este señor, si no cae, el tema de Junts, si puede haber una moción de censura o no.